Ayer, 8 de abril del 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 050424 por el que se emiten los nuevos lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Maestra, maestro, si te interesa conocer un poco más acerca del contenido de este importante acuerdo, quédate aquí. Te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like al contenido que sea de tu agrado, que compartas y que comentes. Como te decía, el día de ayer la Secretaría de Educación Pública da a conocer este acuerdo 050424 por el que se emiten los nuevos lineamientos de los consejos técnicos escolares. Vamos a hacer una revisión de los aspectos que a mi parecer son relevantes y que puedas estar bien informado. En esta primera sección de considerando, como tú sabes, se agrega toda la fundamentación para respaldar la modificación o las derogaciones o todo lo que tenga que ver con justificar por qué se está tomando este nuevo rumbo en cuanto a la organización, particularmente de los consejos técnicos escolares. Déjame decirte que principalmente obedece a las reformas que se le han hecho al artículo 3º constitucional y a la Ley General de Educación relacionadas con la nueva escuela mexicana. Antes era muy común que lo decíamos de manera incluso ya como muy mecánica, que la educación era laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, con la inclusión de la nueva escuela mexicana, se han estado agregando algunos criterios sobre la educación y algunas precisiones importantes, sobre todo el aspecto de la universalidad, la inclusión, el ver la educación como un bien público, la gratuidad, la laicidad, el respeto a la dignidad de las personas. Se hace mucho énfasis en el enfoque de derechos humanos y de la igualdad sustantiva, del interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, y precisamente todas estas particularidades son las que se utilizan o se exponen como fundamento para esta modificación de los consejos técnicos escolares. En la Ley General de Educación, algo muy importante que se ha agregado en estas últimas reformas es lo relativo a la equidad, a la excelencia, a la mejora continua, etc. Toda esta parte de la sección de considerando, tú la puedes revisar de manera más puntual en el momento que tú lo creas conveniente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas fundamentaciones son las que dan pie a la modificación de los consejos para que se adapten a la nueva política educativa. En cuanto al acuerdo, hay un artículo único que dice así: se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica, los cuales se detallan en el anexo del presente acuerdo. Entonces, importante, el único artículo de este acuerdo pues indica que se emiten los lineamientos y los lineamientos vienen en el anexo. En cuanto a los transitorios, podemos observar tres. El primero, como la gran mayoría de los acuerdos, nos refiere a que estas disposiciones entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es decir, a partir del día de hoy, 9 de abril. El segundo transitorio establece que se abrogan los acuerdos 15-10-17 y el 12-15-19 de octubre del 17 y de mayo del 19 respectivamente, que eran los que normaban anteriormente la operación de los consejos técnicos. En cuanto al tercero, al transitorio tercero, nos indica que el Consejo Técnico Escolar de cada escuela de educación básica conformará su correspondiente comité de planeación y evaluación durante la sesión inmediata posterior a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de este acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que en la próxima sesión ordinaria de este mes de abril, que se va a desarrollar el 26, todos los consejos técnicos van a tener la responsabilidad de formar el comité de planeación y evaluación, que un poco más adelante detallaremos
a qué se refiere. Y vamos a lo fundamental en cuanto al anexo. En el anexo de este acuerdo se establecen puntualmente los lineamientos. Vienen varios capítulos, vamos a ir analizando los artículos más importantes. En cuanto al capítulo 1 de disposiciones generales, podemos identificar que en el artículo 3 se establece lo siguiente: el Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica. Esto fundamentalmente es igual que en los otros acuerdos. Y en el artículo 4 dice: para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por, esto es importante, en esta sección del acuerdo, en este artículo, en el artículo 4, se hace la explicación o se hace la especificación de los conceptos de algunas partes importantes que se van a estar utilizando en los diferentes artículos. Por ejemplo, viene la definición de acompañamiento, lo que significa asesoría, lo que significa autonomía profesional, etcétera. Vienen varias definiciones y especificaciones sobre los conceptos. Es importante que tú los consideres. A mí me gustaría pasarnos a esta parte del capítulo 2, que tiene que ver con los propósitos y funciones del Consejo Técnico Escolar. En el artículo 7 dice lo siguiente: en el marco de la autonomía profesional de las maestras y los maestros, el CETE tendrá los siguientes propósitos. ¿Cuáles son los propósitos que yo veo que son sustantivos y son diferentes o implican una modificación a la dinámica a la que estábamos anteriormente habituados a trabajar? 1. Construir un proyecto educativo. Aquí es importante porque no dice programa escolar de mejora continua. Definitivamente no sabemos cómo se va a denominar esta parte, pero uno de los propósitos importantes del Consejo Técnico será construir un proyecto educativo. ¿Qué otra cosa tiene como propósito? Propiciar espacios de formación entre maestras y maestros para que puedan ejercer plenamente su autonomía, deliberar sobre el currículo, contextualizar los contenidos de los programas sintéticos, planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua. Vamos un poquito más adelante a ver también a qué se refiere esta parte. Y abordar cualquier otro tema o proceso educativo que se considere necesario. Estos son los propósitos del Consejo Técnico Escolar. Ahora, pasemos a las funciones. Este nuevo acuerdo 050424 indica que las funciones del Consejo Técnico Escolar serán las siguientes: decidir las formas de organización de las sesiones de Consejo Técnico Escolar, atendiendo a las características del colectivo docente, al logro de los propósitos y el cumplimiento de sus funciones. Esto es importante. Un poquito más adelante vamos a ver específicamente a qué se refiere esta función. Elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación. ¿Qué va a hacer este Comité de Planeación y Evaluación? También lo vamos a ver. Impulsar el proceso de mejora continua como una práctica permanente en las escuelas en estrecha vinculación con la comunidad educativa. Y tomar acuerdos para concretar el diagnóstico socioeducativo, además de construir de forma colectiva y de manera conjunta y coordinada con el Comité de Planeación y Evaluación el programa de mejora continua de la escuela, considerando las características particulares de la comunidad. Se menciona nuevamente este programa de mejora continua de la escuela. No sabemos si será el equivalente al programa escolar de mejora continua o se emitirán también metodologías o lineamientos específicos sobre este punto. Lo que en este momento podemos identificar es que una de las funciones del Comité de Planeación y Evaluación será elaborar el proyecto y contribuir a la mejora continua de la escuela precisamente a través de esa estrategia de planeación. En el capítulo 3, en cuanto a la integración del Consejo Técnico Escolar, se establece lo siguiente, y esto es muy importante para que tú lo consideres de acuerdo a tu modalidad.
Dice así: el CETE de la Escuela de Organización Completa estará integrado por la totalidad del colectivo docente. Eso es en el caso de las escuelas de organización completa. Ahora, ¿qué pasa con las multigrado? Las escuelas multigrado que cuenten con personal docente de 4 o más harán un solo consejo técnico. Así que, maestro multigrado, si en tu escuela son 4 o 5 docentes, tú podrás sesionar de manera independiente. Las escuelas multigrado de una misma zona donde el personal sea menor a 4 se van a tener que integrar en un solo consejo técnico. Las autoridades escolares, en conjunto con los colectivos docentes, definirán las estrategias de organización para que estas escuelas puedan sesionar, ya sea con escuelas de la misma zona o bien con otros colectivos o con otras escuelas de organización completa. Entonces, importante. ¿Cómo se integra el Consejo Técnico Escolar? En las escuelas de organización completa, pues obviamente ellos sesionarán de manera independiente. Si tú eres multigrado y el personal son 4 o más, también podrás sesionar de manera independiente. Pero en el caso de las escuelas multigrado menor a 4 integrantes, tendrán que hacer un solo consejo técnico en la zona para incluir a estas escuelas. Aquí hay varias opciones que se mencionan en el mismo acuerdo un poco más adelante y tiene que ver con que puedes modificar, hacer tu consejo técnico con las mismas escuelas de tu zona, dadas las condiciones del contexto, y te podrías integrar a otros consejos técnicos que no sean de tu zona, ni siquiera de tu modalidad. Entonces, lo vamos a abordar un poquito más adelante. El personal con funciones de dirección de la escuela de organización completa, fíjate bien, el director de una escuela de organización completa es el responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del consejo técnico. Sin embargo, la organización y funcionamiento del CETE es responsabilidad compartida de todo el colectivo docente. Esto es importante y es interesante. Hay un cambio en la función del director o en el rol del director en el consejo técnico, de tal forma que solo será el responsable de instalar y propiciar las condiciones, pero la organización y funcionamiento es responsabilidad de todos. Esto va a traer modificaciones a la dinámica de lo que actualmente hacemos. ¿Qué pasa entonces en las escuelas multigrado? En las escuelas multigrado, el supervisor será el responsable de instalar y propiciar las condiciones para el desarrollo del CETE. Pero acuérdate, en las escuelas multigrado con más de 4 docentes o más, el encargado de la dirección o cualquier otro integrante podrá realizar esta tarea de manera rotativa. ¿Qué quiere decir? Que en las escuelas multigrado donde haya menos de 4 y que se hagan un consejo técnico, digamos, sectorizado, la dirección y organización será de manera rotativa. En el artículo 11 se establece las condiciones que debe de promover el personal de dirección o el personal con funciones de supervisión, que le corresponde ahora al director técnico y al supervisor escolar promover en los consejos técnicos escolares. Uno, pues la autonomía profesional de las maestras y maestros, la formación situada y el aprendizaje entre pares, la coordinación de las actividades. Aquí tendría que haber un poco más de definición. Si la responsabilidad es de todos, si en el caso de un consejo técnico de organización completa, todos son parte de la organización y desarrollo de las actividades, tendríamos que ver bien cómo será la coordinación por parte del director. ¿Qué más le corresponde, independientemente de esta acotación, al director o al supervisor? Promover que el trabajo colegiado sea una responsabilidad de todo el personal, que haya diálogo pedagógico informado, fundamentado y centrado en el aprendizaje, que se llegue a la toma de decisiones y que se busquen alternativas para favorecer la asistencia, la permanencia de los integrantes del consejo técnico escolar. Ahora, ¿qué le corresponde
a todos los integrantes del consejo técnico asistir a todas las sesiones, así como las de carácter extraordinario. El personal docente y técnico docente que labora en un mismo turno pero tiene horas en diferentes centros escolares participará donde tenga mayor carga horaria. En este supuesto están nuestros compañeros de educación especial, de educación física, perdón, muchos técnicos docentes, donde habrá que asistir, donde se tenga la mayor cantidad de carga horaria. Dicha situación será autorizada por la autoridad escolar inmediata. En esta parte faltaría, a mi criterio, determinar algunas situaciones que se presentan habitualmente. Por ejemplo, ¿qué pasará con los docentes de secundaria que tienen la misma cantidad de horas tanto en la mañana como en la tarde? Tampoco especifica los maestros de doble turno, aunque se sobreentiende que deberían estar o que deben de estar en los dos turnos, obviamente, con sus consejos técnicos escolares. Sin embargo, conociendo a algunos de nuestras compañeras y compañeros, hubiera sido importante especificarlo y puntualizarlo aquí. ¿Qué más? Corresponde a todos los integrantes del Consejo Técnico Escolar contribuir en la organización, compartir ideas, experiencias, prácticas, recursos, incorporar en la planeación didáctica los acuerdos, y compromisos, cumplir con las tareas y responsabilidades asumidas y acordadas y asumir una actitud autocrítica, reflexiva, participativa y colaborativa. En cuanto a la operación y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, aquí hay algunas partes importantes, algunos artículos que son muy relevantes. Por ejemplo, en el artículo 13 dice, el CETE sesionará 13 días del ciclo escolar. Estos 13 días, todos sabemos que se conforman de la siguiente manera: 5 días hábiles antes del inicio del ciclo escolar y 8 días distribuidos a lo largo del ciclo que corresponden a las sesiones ordinarias. Las sesiones deben realizarse en las fechas establecidas en el calendario escolar. El CETE podrá sesionar de manera extraordinaria en días adicionales a los establecidos cuando por caso fortuito, de fuerza mayor o por emergencia nacional resulte necesario. Y es importante esta parte: dichas sesiones serán determinadas de manera exclusiva por la autoridad educativa federal y podrán realizarse de manera presencial o a distancia con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí falta puntualizar un poco. No sé si solamente sea mi percepción o también tú la compartes, y lo voy a volver a leer para fundamentar lo que te voy a compartir. Dice: el CETE podrá sesionar de manera extraordinaria en días adicionales a los establecidos en el calendario escolar cuando por caso fortuito, de fuerza mayor o emergencia nacional resulte necesario. Dichas sesiones serán determinadas de manera exclusiva por la autoridad educativa federal y podrá realizarse de manera presencial o a distancia. Lo que yo entiendo, no sé si tú lo compartas, es que para las sesiones extraordinarias solamente las podrá determinar la autoridad o autorizar. De hecho, no dice autorizar, dice determinar la autoridad educativa federal, de tal forma entonces que en el Consejo Técnico Escolar no habrá posibilidad de generar sesiones extraordinarias más que las establecidas en el calendario y las que por alguna situación fortuita establezca la federación. Esto es lo que dice el acuerdo. En el artículo 15 dice: los colectivos de escuelas de organización completa, esto es importante, van a sesionar en su plantel, es decir, que no hay ya posibilidad, por lo menos así lo dice el acuerdo, de que se hagan escuelas de concentración para las escuelas de organización completa. Entonces, escuela de organización completa, cada quien en su plantel. ¿Qué pasa con las multigrado? Las multigrado se organizarán con la supervisión escolar para ver la sede que sea más adecuada, pero dice:
Cuando las condiciones geográficas entre estas escuelas no puedan, lo voy a releer, cuando por las condiciones geográficas estas escuelas no puedan trasladarse a la sede del CETE multigrado, los colectivos docentes en coordinación con la supervisión escolar podrán definir la estrategia más conveniente para que el personal docente de dichas escuelas se reúnan con otros colectivos y posibilitar el intercambio de experiencias docentes, ya sea que sesionen en alguno de los planteles de las escuelas multigrado o de las escuelas de organización completa más cercanas de su nivel educativo o de otro nivel de educación básica. Entonces, si hay escuelas multigrado que tengan dificultad para el traslado, de acuerdo a su contexto, podrán sesionar con otros consejos técnicos, aunque no sean los de su zona escolar o que correspondan con su nivel. Y puntualiza, cuando medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad educativa local, entiéndanse las secretarías de cada uno de los estados, tendrán la responsabilidad de facultar a los consejos de escuelas de organización completa y escuelas multigrado para sesionar a distancia cuando el uso de las tecnologías de la información y con el uso de las TICs. Aquí también cabe puntualizar entonces que las sesiones a distancia solo podrán estar autorizadas por las secretarías de educaciones de cada uno de los estados. Bien, pasemos a lo siguiente. Por ningún motivo, los días programados para las sesiones de CETE, ojo, se usarán para realizar actividades sindicales, sociales, cívicas, festivales o de algún otro tipo distinto a los propósitos del CETE. El personal, artículo 17, el personal con funciones de dirección y los colectivos docentes, en caso de considerarlo necesario, podrán solicitar a la supervisión llevar a cabo algunas sesiones ordinarias de CETE de manera conjunta con otras escuelas, con la finalidad de fortalecer sus procesos de mejora continua, promoviendo el trabajo colaborativo, el diálogo, la comunicación y la construcción de estrategias conjuntas como vía para la mejora de los aprendizajes del alumnado. De tal manera que por acuerdo mutuo pueden reunirse en las sesiones de CETE colectivos de escuelas de organización completa, de escuelas multigrado, etc. Es decir, que hay múltiples posibilidades de realizar el consejo técnico de acuerdo a lo establecido en estos nuevos lineamientos. Veremos qué tan factible y qué positivo puede resultar esta parte. Capítulo 5. ¿De qué se trata el Comité de Planeación y Evaluación? Bueno, este comité estará conformado tanto por personal de dirección como de maestros y se van a proponer en el colectivo docente durante la fase intensiva, el cual podrá ser renovado cada ciclo escolar. En este caso, como obviamente el acuerdo está emitido a mitad de ciclo escolar, durante la próxima sesión ordinaria del 26 de abril se conformará este comité de planeación y evaluación, pero posteriormente cada ciclo escolar se conformará durante la fase intensiva. Hasta este momento no dice, todavía no se establece cuántos son, si tendrán algunas otras atribuciones aparte de las que se establecen en este acuerdo y cuál va a ser su operación en general. Todavía no está definido, esperemos que en la próxima sesión ordinaria en las orientaciones tengamos más información. En las escuelas de organización completa, pues obviamente eso será más fácil, pero ¿qué pasará con las escuelas multigrado? En el caso de las escuelas multigrado, recuerda, cuando sean menor a 4, pues habrá que ver con la autoridad inmediata superior cómo se organiza este comité. ¿Qué le corresponde a este comité? ¿Qué funciones podemos destacar de este comité? 1. Coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua. Ojo, coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua. No sabemos si se refiere al programa escolar de mejora continua o vaya a determinarse una nueva forma de hacer este programa. ¿Qué más le toca o le corresponde? Sistematizar la información disponible para el diagnóstico socioeducativo, dialogar con el colectivo docente para llegar a acuerdos sobre el seguimiento de las acciones, vincular a la comunidad, comunicar avances y los resultados obtenidos.
además de presentar las necesidades en materia de infraestructura y equipamiento a la SEAP, que es un organismo que tiene que ver con la fiscalización de los recursos que le llegan a cada escuela. En cada uno de los estados tiene nombres diferentes, pero en cada entidad y en cada consejo técnico, en cada escuela hay un organismo encargado de esta fiscalización. Entonces, esto le toca al Comité de Planeación y Evaluación. Insisto, todavía no tenemos bien definido cuántos son, si van a sesionar otros días previos al consejo técnico, ahí cómo encaja el director escolar, incluso el supervisor escolar. Habrá que tener paciencia para ir afinando detalles en este aspecto. Ahora bien, capítulo 6. Proceso de mejora continua en la escuela. ¿A qué se refiere? Dice, para impulsar la mejora continua de los procesos educativos de la escuela en el seno del CETE, el Comité de Planeación y Evaluación acordará un programa de mejora continua, que ya lo vimos a partir del diagnóstico socioeducativo. Tendrá un carácter plurianual y las escuelas van a recibir asesoría y acompañamiento de el personal de supervisión para elaborar este programa. Obviamente, en el próximo ciclo escolar, esto se realizará en la fase intensiva. No sabemos cómo se le vaya a dar seguimiento a este ciclo escolar. Dice así: el programa de mejora continua no es un formato que se elabore con fines administrativos, pero sí especifica que es un documento de trabajo que surge desde y para la escuela, por lo que no estará sujeto a procesos de control administrativo. La Autoridad Educativa Federal, a través de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, y las autoridades educativas locales en el ámbito de sus respectivas competencias, brindarán orientaciones al personal con funciones de supervisión y dirección para impulsar los procesos de mejora continua. Capítulo 7. Vamos ahora a ver cómo encaja el supervisor escolar en este acuerdo, y dice que prácticamente el supervisor escolar brindará asesoría y acompañamiento. Te decía que yo en algún momento veo que en esta parte queda muy suelto lo relativo a las jefaturas de sector, e incluso veo un poco de áreas de oportunidad en cuanto a las definiciones de las funciones del supervisor, pero se establecen las siguientes. ¿Qué le toca al supervisor? Coordinar las actividades necesarias que deban realizarse previamente a cada una de las sesiones de consejo técnico. Esto pudiera indicar que antes de la sesión de consejo técnico de escuela habrá una de consejo técnico de zona y probablemente una de consejo técnico de sector. Revisar los resultados educativos, determinar en colaboración con el personal de con funciones de dirección las escuelas a las que se les asignará un trabajo del ATP en el caso de que hubiera en la zona, y garantizar que en las sesiones de consejo técnico se asuma la libertad de expresión y de contextualizar el currículum de acuerdo a las necesidades. Por último, integrar estrategias dialógicas y consensuadas con los colectivos docentes para favorecer la asistencia y la permanencia de todos los integrantes del consejo técnico escolar. Pues bien, maestra, maestro, este es el contenido del Acuerdo 0504-2024 emitido el día de ayer, 8 de abril del 2024, sobre la operación de los consejos técnicos escolares. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué reflexión tienes al respecto? Ojalá me lo puedas dejar aquí en los comentarios. Recuerda, dale like al video si te gustó, si es de tu agrado. Te invito a conocer los otros contenidos que están disponibles en mi canal, que me dejes tus comentarios, pero sobre todo que te suscribas a mi canal. Espero que esta información te sea de utilidad para el desarrollo de tus próximas sesiones de consejo técnico escolar. Cuídate mucho, nos vemos pronto, hasta luego.